Bueno, ahora sí vamos a arrancar. Buenos días a todos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Carolina de León, yo soy la gerenta institucional de IAB Uruguay. Quiero darles la bienvenida a todos y agradecerles por participar en este primer webinar evento del año para IAB. En el día de hoy vamos a estar presentando los resultados del estudio impulsado por uno de nuestros socios, Cisneros Interactive, sobre el consumo de audio digital 2021 en Uruguay. Se trata de un estudio anual que realiza Cisneros Interactive en todos los mercados donde está presente, en conjunto con Brandwatch. A modo de resumen, les cuento que este es un estudio acerca de los hábitos de consumo de audio digital en Uruguay, con la finalidad de conocer las variaciones en los parámetros de escucha de los oyentes locales. Quienes nos acompañan en el día de hoy son dos representantes por Cisneros. Tenemos por un lado a Alan Giradín, él es Sales Executive en Cisneros Interactive, Spotify Advertising, y Gastón Levy, que él es Head of Sales también en Cisneros Interactive, Spotify Advertising. Ellos serán los encargados de introducir el estudio, contarles más acerca de la metodología y el universo comprendido de este estudio, y por supuesto mostrar los resultados, que es lo que nos convoca a todos en el día de hoy. Al final de la presentación vamos a dar unos minutos para que puedan hacer sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas que aparece en la barra inferior. También pueden ir participando, y si tienen alguna duda puntual no van a tener problema en responderla en el momento, pero bueno, la idea es que sea bastante interactivo, así que puedan preguntar cuando lo deseen. Les cuento que esta charla va a estar grabada, está siendo grabada en este momento, y vamos a compartirla entre todos los que se inscribieron y no pudieron por algún motivo participar, o llegaron un poquito más tarde, o se tienen que ir antes, y también la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, así que en próximas horas ya van a poder revisarla allí. Ahora, bueno, sin más, le damos una cálida bienvenida a nuestros speakers invitados, Alan y Gastón. Adelante y muchas gracias por acompañarnos y compartir este contenido tan relevante para el mercado local. Muchas gracias, Carolina. Buenos días para todos. Muchas gracias por sumarse y gracias obviamente a IAB por darnos este lugar y esta primera charla del año. El contenido, como decías, es muy relevante. Yo soy Gastón Levy, soy Head of Sales para Spotify dentro de Cisneros, para los mercados de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina. La verdad es que es un estudio el que estamos presentando, que nos presenta información muy relevante con respecto a lo que es la evolución del consumo de audio digital. Es un estudio que a nosotros nos gusta mucho hacer y nos gusta mucho compartir, porque como decía, tiene información muy importante y muy relevante, y va mostrando el crecimiento y la evolución, y vamos a ver datos muy interesantes. Nuevamente, muchas gracias a todos por sumarse. Les presento también a Alan, que me está acompañando. Él es el representante de Spotify en Uruguay. Alan, ¿estás por ahí? Ahora sí. Ahí va. Problemas técnicos típicos. Bueno, buen día para todos. Como dijo Gastón, un gusto. Mi nombre es Alan. Estoy trabajando ya en el mercado local desde hace un tiempo representando a Spotify para todo lo que refiere a campañas publicitarias. Y bueno, me sumo también al agradecimiento a los chicos de IAB, tanto a Caro como a Mari, que se prestaron de forma muy solícita para ayudarnos en esta convocatoria. Estamos muy contentos de presentar este estudio que normalmente Cisneros realiza de manera anual, obviamente por razones que obvias el año pasado estuvimos un poco complicados para realizarlo, pero bueno, ya venimos hoy para compartirlo con todo lo que es data actualizada, así que bueno, a continuación vamos a presentarlo. Si te paso nuevamente la posta, Gastón. Dale. Si querés compartir ya la presentación, vamos a Voy a arrancar. pedir que me confirmen si la están viendo por ahí. Perfecto. Gracias. Bueno, como decía Alan, este es un estudio, y comentaba Caro, que nosotros hacemos de forma anual. Esta es la información, o sea, el estudio 2021 nos presenta información de principios de este año. El último estudio se había hecho en 2018, y vamos a contarles cuáles son los resultados de este estudio, con algunos datos de la comparativa de lo que había sido el estudio anterior. Esto nos muestra, obviamente, cuáles son los hábitos de consumo, cuáles fueron los cambios
cuáles fueron las variaciones en los parámetros de escucha, y lo más importante es información local, ¿no? Este es un estudio de audio digital en Uruguay. Toda la información que les vamos a compartir es información local. Acá un poco de información acerca de metodología del estudio, de quiénes lo componen, son hombres y mujeres de más de 18 años, la muestra es de 1000 casos, se hizo entre el 1 y el 15 de enero. Obviamente, como les decía, la idea es descubrir hábitos de consumo, identificar las preferencias, tipos de contenido y conocer los procesos y los parámetros de compra de productos en audio digital. Vamos a entrar ya en lo que son los datos del estudio. O sea, si podemos avanzar. Acá un perfil de los usuarios. Hombres y mujeres que consumen audio digital. No, todo esto es con respecto al consumo de audio digital. El split por sexo es bastante similar. No vemos ahí grandes alteraciones con respecto a los datos que teníamos. El consumo por edad, el 25-34 es el rango de edad que más porcentaje se lleva, junto con el más 65. En 18-34 es donde vemos un porcentaje importante de consumo. Las variaciones con respecto a los datos anteriores no son muy significativas. Sí, lo que vemos es un crecimiento en la adopción del consumo de audio digital en el segmento más 45. Este es un segmento que creció, no mucho, pero es el único que nos muestra un crecimiento. Y esto lo vemos, después vamos a entrar en cuáles son los diferentes contenidos que se consumen, pero ahí vemos una tendencia, me voy a adelantar un poco en la presentación, y es la incorporación del contenido podcast y la adopción de plataformas digitales por rangos de edad un poco más altos. Entonces, si bien vemos que el consumo digital todavía en 18-35, 18-45 se lleva a los porcentajes más altos, es en los rangos etarios más altos en donde vemos un crecimiento un poco mayor, básicamente por esto, ¿no? Por la adopción de plataformas digitales y por la incorporación de nuevas verticales, como puede ser podcast, sumando temáticas también al consumo de audio digital y no solo limitándolo al consumo de música o al consumo de radio, sino hoy al consumo de contenido, como decía, con diferentes verticales. La otra información que tenemos en este slide es el consumo por dispositivo, y acá sí vemos variaciones muy, muy interesantes con respecto a la foto anterior. Acá vemos un 52% de personas que consumen audio a través de sus smartphones, un 16% que lo hacen en sus PCs o notebooks, un 14% que consumen audio en sus Smart TVs, un 9% en tablets y un 6% en parlantes inteligentes o smart speakers, y un 37% en otros dispositivos. Acá, como les decía, vemos una variación muy, muy importante, básicamente porque hace 2 años o 2 años y medio, muchas de estas categorías ni siquiera aparecían en el estudio, y son las categorías de Smart TV, por ejemplo, y hoy tiene un 14% del consumo de audio, o la categoría de parlantes inteligentes. Los dispositivos conectados, en lo que es la variación frente al estudio anterior, crecieron un 22%. Un crecimiento muy, muy importante. Se empiezan a ver cada vez más dispositivos disponibles y empieza a haber cada vez más posibilidades de consumo en dispositivos diferentes de los que estábamos acostumbrados, que son dispositivos móviles o computadoras. Smart TV, como decía, 14% frente a nada. En el estudio anterior no aparecía esta categoría, y esto tiene que ver también con la adopción de Smart TV como la nueva normalidad, ¿no? Los nuevos aparatos de TV ya empiezan a ser todos smart, ya empiezan a estar casi todos conectados a Internet y tienen la posibilidad de este tipo de consumo. Y vemos ahí una disminución también de lo que es el consumo en smartphones, que era muy protagonista, pero no porque veamos que se cae, sino porque se empieza a diversificar la cantidad y el tipo de dispositivos. Esta es una información muy, muy interesante con respecto a la aparición de nuevos tipos de consumo y de nuevos tipos de consumidor de audio digital frente a lo que era el escenario del estudio de 2018. Y acá vamos a ver hábitos de consumo.
tenemos un número que es muy, muy interesante, es el número que van a ver abajo a la derecha, y es un 33% consume audio digital entre 1 y 3 horas al día, ¿sí? Este es un número muy, muy interesante y muy importante. También hay un crecimiento con respecto al estudio anterior, pero además de la cantidad de audiencia es el tiempo de consumo, el tiempo que los usuarios pasan en plataformas escuchando y consumiendo, una escucha muy consciente, muy activa, una relación de uno a uno. Por lo general, los usuarios escuchan plataformas y el audio digital con auriculares, en su gran mayoría. Entonces, tenemos ahí también una posibilidad como marca de llegar a un usuario que consume, como digo, este tipo de contenidos entre 1 y 3 horas al día. ¿Cuáles son los contenidos que más se escuchan? Bueno, música, ¿no? Música, casi un 70% declara escuchar música, un 23% radio en internet, ninguna de las anteriores, un 16%, y me salteé el que es el crecimiento más importante con respecto al estudio anterior. La música creció con respecto al escenario que teníamos del estudio 2018, pero creció de manera más reducida, creció solo un 5%, aunque sigue siendo muy, muy protagonista, pero el que crece fuerte, el que crece a pasos agigantados y el que nos permite también cierta diversificación en la oferta y en lo que es la posibilidad de contenido en audio es podcast, que con casi un 30% creció un 15%, ¿sí? Se duplicó casi versus el estudio anterior. Es un dato muy, muy interesante y es una tendencia que nosotros también estamos viendo y estamos atendiendo, tanto desde el lado contenido como desde el lado comercial. Y después, ¿en qué situaciones consumen o escuchan audio digital? Y acá tenemos diferentes momentos. El protagonista nuevo es al escuchar música, eh, escuchan música y consumen audio digital, es viendo las aplicaciones de música activamente, pero después también tenemos un journey, ¿no? En el que acompañamos al usuario durante todo el día y podemos encontrar ahí también porcentajes muy, muy interesantes de gente que escucha audio mientras se levanta, cuando está en camino al trabajo, cuando sale a correr o a pasear, cuando está trabajando mientras está trabajando, cuando sale, cuando busca en internet o hace alguna actividad con su computadora, con su teléfono, y en otras situaciones casi un 30%. Digo, son casi todas las situaciones en las que podemos acompañar hoy a un usuario con un dispositivo que tiene la posibilidad de estar conectado con una oferta de audio, ¿sí? Nosotros desde Spotify tenemos hoy más de 2.000 dispositivos en los que la plataforma puede ser conectada. El resto de la oferta que tenemos de audio, desde Cisneros, tenemos AudioAd también conectado a otras plataformas, nos da una cantidad de dispositivos infinita, una posibilidad de acompañar a los usuarios en casi todos los momentos del día, ¿sí? Y tenemos también la posibilidad de aprovechar comercialmente este consumo con diferentes capacidades de segmentación. Bueno, y ahí, aprovechando el pie que me dio Gastón, gracias Gastón, y ahondando un poquito más en lo que es este ítem de podcast, que hicimos hincapié en tratar este tema también en el estudio y consultárselos a las personas encuestadas, dado que, sin lugar a dudas, es un tema recurrente en lo que refiere a consultas sobre nuevas modalidades de presencia de las marcas en lo que son las plataformas digitales. Nosotros principalmente del lado de Spotify, pero sabemos que se da en general también. Y bueno, sin lugar a dudas, el año 2020 fue el año que dio inicio a toda esta corriente fuerte de podcast, y nosotros ya somos conscientes de lo que lo que resta de este año vamos a estar también trabajando muchísimo sobre lo que es el tema y presentando novedades también. Sin lugar a dudas, todo este contexto pandémico y de home office propició de forma súper favorable lo que es el consumo de este tipo de contenidos, al punto de que, en lo que refiere a la encuesta y el estudio, el 60% de los encuestados declaró que escucha fielmente podcast de 1 a 3 veces por semana.
y esto está generalmente asociado a la frecuencia con la que suben los capítulos los diversos autores o editoriales a los que siguen, pero declaran que escuchan frecuentemente o siguen frecuentemente a un podcast en específico. Y esto lo hemos reflejado en el siguiente dato, que es un 50% de los encuestados declaró de escuchar un programa en particular, ser fieles seguidores de un programa, un determinado generador de contenido en particular. En lo que refiere a momentos de escucha, se identificaron 5 o 6 momentos específicos en los que la audiencia tiene preferencia por el consumo de podcast, siendo el principal en momentos de distracción o relajación. Y esto también viene muy asociado a lo que ha sido la temática de podcast de relajación, salud mental o meditación, pensados más que nada para combatir lo que es el encierro, ¿verdad? Y el estar permanentemente aislados, principalmente durante los primeros meses de la pandemia, en donde se vio un fuerte incremento de este tipo de contenidos, y que con el correr de los meses fueron derivando en otros momentos y al surgimiento de podcasts más específicos ya direccionados para otros momentos también, tales como podcasts breves que se escuchan y se consumen principalmente a la mañana, ya sea de actualidad, de noticias, humor, lo que es momentos de camino al trabajo o propiamente trabajando con un 33%, podcasts dedicados también a lo que es la parte de ejercicio físico con un 21%, y ya un restante 20% declara escuchar podcasts sobre otras temáticas también. Y acá, en lo que refiere a ese contraste que venimos realizando con nuestro último estudio de hace 2 años, como mencionaba Gastón, lo que notamos como insight principal es un fuerte incremento en el consumo de podcast en general. Obviamente el podcast no es algo nuevo, es algo que ya existía desde hace varios años, pero sí esta fiebre surgió, se puede decir, de lo que es el año pasado. Y notamos un incremento de prácticamente un 12% en lo que es el consumo en momentos relacionados al ámbito laboral, ya sea en camino al trabajo o propiamente lo que son momentos de trabajo o de home office. En lo que refiere a plataformas más utilizadas para el consumo de podcast, creo que esto no es novedad para nadie, sin lugar a dudas, Spotify es la plataforma líder de consumo y de subida de este tipo de contenidos. Cuando estamos pensando en implementar un podcast, empezar a incursionar en lo que es el rubro de podcast, ya sea para nuestro anunciante o para nuestra marca, sin lugar a dudas Spotify tiene que ser la plataforma número 1 que tenemos que considerar para la publicación de estos contenidos y para la promoción de estos contenidos propiamente dentro de la plataforma. Posteriormente, hay un consumo muy similar en lo que son los propios perfiles, aplicaciones propias o perfiles web propias de los diferentes podcasters. También se nota un determinado consumo, si bien menor, está siempre presente en lo que es la plataforma de Google Podcast con un 6%, Apple Podcast con un porcentaje muy similar del 6%, y eBooks, que era una plataforma que anteriormente figuraba con un porcentaje medianamente relevante, ya hoy por hoy reduce su consumo prácticamente a 0. El restante 43% de los encuestados declara consumir a través de otras plataformas u otras vías lo que son sus podcasts diarios. En lo que refiere a los tipos de podcast, las temáticas más consumidas, vemos que más de la mitad, un 55%, consume y gusta de escuchar podcasts relacionados a temáticas de humor, un 34% sobre lo que son podcasts diarios de noticias, actualidades, relevancia y demás, un 31% sobre lo que son temáticas musicales, 22% sobre lo que es salud y bienestar, un poquito lo que veníamos hablando, un 22% escucha podcasts definidos y dentro de la temática de la política, y un 21% lo hace con podcasts relacionados al mundo de los deportes. ¿Qué vemos acá en contraste con lo que es el estudio anterior? Bueno, hay un fuerte aumento de lo que es, sin lugar a dudas, la temática de humor. Hay una afinidad muy importante de parte del público de escuchar este tipo de contenidos, y ha desplazado, sí, a otras temáticas que anteriormente mantenían una preponderancia con respecto a las otras, tales como noticias o música. Hoy por hoy, el 55% de los encuestados declara escuchar frecuentemente podcasts que tienen una temática relacionada al humor. Algo a tener en cuenta también para cuando pensamos en lo que es la creación de contenidos. Pasando a otro punto de lo que es el consumo de radio online, vemos que un 40% de los encuestados declara escuchar radio online, lo que es 1 a 3 veces por semana al menos, ya denotando también un fuerte incremento en lo que es
el consumo de la radio online desde las propias aplicaciones. Acá lo que notamos es un abandono bastante importante de lo que es el escucha de radio online a través de las propias páginas web, los portales de las radios, y sí a las descargas de aplicaciones específicas para el consumo de radio online, ya sea multiestaciones o aplicaciones propias de cada radio. Sin lugar a dudas, al igual que en el estudio del año anterior, TuneIn sigue siendo la plataforma multiestación de radio con mayor consumo, teniendo un 27% de la declarativa de la audiencia. iTunes se lleva un 15%, Streama un 2%, y eBooks sí, ya dejando un poco de lado podcast, pero notando un incremento en lo que es la parte de radio online con un 4%. Posterior a eso, el 66% declara escuchar radio online a través de otra app, que por lo general son aplicaciones propias de cada radio. En lo que refiere a justamente esa discriminación entre diferentes formas de escucha o de consumo, hay una rebaja de lo que es la web de la estación de radio a un 25%. Sí notamos un aumento, como decíamos, en lo que es la aplicación de la estación de radio, un 30%, pero sin lugar a dudas el mayor aumento se lo lleva la aplicación multiestación, una aplicación con la posibilidad de escuchar diversas estaciones dentro de la misma aplicación, con un 41%. En lo que refiere a contenidos más consumidos en lo que es radio online, sin lugar a dudas, un 62% declara escuchar música principalmente, y acá vemos una relación bastante similar en lo que refiere al orden también con respecto a los podcasts, ¿no? Un 33% declara escuchar programas de humor, un 32% lo hace para programas de noticias y actualidad, 28% de política, 23% de deportes, y el restante porcentaje para temáticas diversas. En lo que refiere al consumo de música online, en lo que es el público local nacional, un 60% declara escuchar música online más de 7 veces por semana. Y esto consideramos que es un insight sumamente importante, lo que es el consumo de música a través de diferentes plataformas digitales y a través de modalidad online, está presente en la vida de los usuarios todos los días de la semana, más de una vez por día. En lo que refiere a géneros musicales más escuchados, creo que no sorprende esto tampoco, algunos se hacen cargo, otros no, pero lo que son géneros latinos, que ya engloban más a lo que son los nuevos subgéneros o las nuevas corrientes de géneros latinos, como reggaetón, trap y demás, componen un 41% de lo que es el consumo de géneros musicales. Acá con respecto a lo que es el consumo que habíamos notado en el último estudio anterior, también notamos un incremento de más del 15% en lo que son géneros latinos, seguidos por géneros más clásicos que sí los uruguayos escuchaban normalmente con anterioridad, como son pop con un 32%, géneros de rock 25%, música clásica, esto debo confesar que me sorprendió un poco también a través de lo que es música online con un 16%, y el restante 12% lo hace para lo que es música electrónica. En lo que refiere al ranking de plataformas más utilizadas para el consumo de música online, tenemos a YouTube, tenemos a Spotify con al igual que en lo que refiere a la parte de podcast, un incremento súper notorio en lo que refiere al consumo de música online, más de un 8% lo que hacía el año anterior también, dentro de lo que es el público local, seguido por lo que es Google Play Music, Apple Music, y el restante del público declara escuchar música online a través de otras plataformas. Y acá tenemos un insight que para nosotros es súper importante, también es medular, y es que un 78% de encuestados declara no pagar una suscripción a una aplicación o a un servicio para escuchar música online. Nosotros conversamos sobre este ítem a diario con nuestros clientes, nuestras agencias y demás, en lo que refiere a esa discriminación que tenemos entre usuarios gratuitos y usuarios premium de Spotify, y la realidad es que es una relación muy similar a lo que refiere este insight. Esto sigue lo que es la corriente LATAM. A niveles generales hablamos por lo general de 3/4 partes de los usuarios son usuarios gratuitos y un 25% promedio son usuarios premium. Y esta migración en realidad la vemos por lo general asociada no a querer escapar de lo que es una presencia de pautas publicitarias, sino a lo que ofrecen propiamente las plataformas cuando uno pasa a ser usuario premium. Como ser la libre gestión de contenidos, poder pasar a la siguiente canción o elegir la playlist que quieran en el momento que quieran hacerlo, escuchar música en modo live y demás, pero sí se mantiene esta relación a través de lo que es una de las plataformas más importantes para el consumo de música, como es Spotify, de unas 3/4 partes de la audiencia en modalidad de usuarios gratuitos.
Ya como para ir finalizando también, contarles un poquito, y este es un ítem bastante relevante, lo que era nuestro último estudio, lo que refiere a publicidad de audio digital, cuáles son las categorías de productos o servicios que más se adquirieron durante el año 2020 con su correlación en lo que refiere al consumo de audio digital, y tecnología sigue en lo que es el top de este ranking con un 33% de consumos, es decir, usuarios posteriores a ser impactados a lo que refiere a anuncios de cada una de las categorías han tenido más o menos afinidad a lo que es el consumo de esas categorías, tanto para productos o servicios. Posteriormente, la otra categoría que llama mucho la atención es el consumo de electrodomésticos. Sin lugar a duda, el estar permaneciendo más tiempo en nuestra casa nos lleva a consumir o a querer adquirir electrodomésticos más modernos para mejorar el consumo y demás. Lo que sigue después es la parte de tickets para eventos, principalmente relacionado a la gran cantidad de oferta que hubo de eventos a través de modalidad de streaming. Productos de supermercado, sin dudas también ha sido una categoría que ha crecido muchísimo, todo lo que refiere a servicios de delivery, de supermercado, de poder comprar desde una página web o de una aplicación. Y un incremento muy importante también en lo que es el rubro de educación, siendo estos primeros 5 en los que hemos notado un crecimiento muy fuerte durante lo que fue el año 2020. Posteriormente, hay subas y bajas que son bastante predecibles, como el consumo de lo que son servicios de turismo, cayendo a un 18% por razones obvias. Todo lo que refiere a parte de productos bancarios se ha incrementado a un 16%. Ropa, zapatos o indumentarias mantiene un ranking muy similar con un 12%. Lo que es el rubro automotor, tanto para autos como para motos, hemos notado un incremento bastante importante, de en torno al 5% también, para lo que es su posterior consumo, partiendo de lo que es el audio digital. Inversiones, un 8%, y finaliza el ranking todo lo que es el rubro de seguros con un 10%. De todo lo que es el universo de usuarios que encuestamos para este estudio, el 50% declaró que en el año 2020 compró o adquirió entre 1 y 3 productos luego de escuchar un anuncio a través de lo que es audio digital. Lo cual para nosotros es un dato sumamente importante y también muy positivo, muy valorable, que refiere también a un aumento con respecto a lo que es el último estudio que había realizado Cisneros Interactive. Y un 39% de los usuarios que fueron encuestados, una cifra para nada despreciable, piensa que la publicidad en audio digital es escasa o moderada. Y esto refiere un poquito a lo que hablábamos recién, ¿no? Si realmente nosotros, a través de lo que son modalidades de audio digital, somos interruptivos o molestos a los usuarios cuando están escuchando sus contenidos, o si somos disruptivos y estamos implementando orgánicamente a lo que es el contenido que están previamente reproduciendo. Y un 39% de los usuarios piensa que la publicidad en audio digital es prácticamente escasa o moderada, por lo que ahí identificamos muchísimas oportunidades para implementar campañas a través de las diferentes plataformas. No sé si podés leer por ahí. No, tenemos preguntas en la sección de Q&A y en el chat. No sé si alguno de los participantes tiene alguna y las quieren compartir debajo, Sí. al lado del chat. Tienen la sección de Q&A, si las quieren escribir ahí, las vamos leyendo y vamos respondiendo. No sé, Caro, si querés habilitar los micrófonos, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, por Ahí. supuesto. Sí, alguno se anima. Acá están llegando, a ver. Sí, ahí están llegando. A ver, Diego pregunta, ¿tienen data sobre consumo de podcast de ficción? No tenemos información en este estudio sobre rubros específicos de podcast, pero sí tenemos información de las diferentes plataformas de podcast que manejamos. Nosotros somos los responsables de Spotify, pero desde la unidad de negocio de AudioAd también manejan otras de las plataformas que hostean. Podemos ver de conseguir esa información, no específica por ahí de ficción, pero sí en cuanto a diferentes categorías y cuál es el peso de cada una de esas categorías. Quería saber cómo fue la selección de la muestra de la encuesta. La muestra es aleatoria, son encuestas aleatorias, no es que elegimos a los usuarios, sino que son
consumidores de plataformas de audio digital. A ver, Lolo, de acuerdo a estos datos, ¿cuál es su recomendación para pautar? Bueno, ahí tenemos nosotros, como decía, somos los representantes de Spotify. Hay otra persona que se encarga de la parte de audio ad que tiene otro tipo de oferta. Lo que deberíamos hacer en cualquier caso, Lolo, es generar algún tipo de reunión más ad hoc, ver para qué cliente, digamos, de qué cliente estamos hablando, cuál es la necesidad de ese cliente, cuál es la estrategia de ese cliente, a qué categoría pertenece, qué es lo que quieren promocionar, cuál es el objetivo de la campaña. Digo, hay un montón de posibilidades. En el caso, como digo, de las unidades de audio de Cisneros, tenemos disponible Spotify y tenemos disponible Audio Ad. En el caso de Spotify también tenemos otro tipo de formatos, formatos de video, formatos de display, pero en cualquier caso lo que nos interesa es funcionar de alguna manera como consultores, entender un poco más cuáles son las necesidades del lado de las marcas, cuáles son las estrategias y cuáles son los objetivos de las campañas, para ahí poder asesorarlos y ser mucho más asertivos en nuestra recomendación. Agustín, ¿cómo consideran que Spotify puede ayudar a sus usuarios para crear más contenido podcast? Bueno, Spotify, esto no tiene que ver con publicidad, sino con lo que es la estrategia de Spotify. Spotify, en todo lo que tiene que ver con contenido podcast, está todo el tiempo generando recomendaciones y asesorando a los usuarios. De hecho, tiene sus propias plataformas como para subir los podcasts, para hostearlos, y obviamente nosotros lo que nos encargamos es de generar las recomendaciones para amplificar esos podcasts. En el último tiempo se han adquirido algunas de las plataformas más importantes de podcast. Una es Anchor, que era una de las más conocidas, la compró Spotify también, y está empujando todo el tiempo y alentando a que se produzca. Obviamente hay un montón de ejemplos y hay un montón de buenas prácticas desde Spotify. Hay una plataforma que se llama Podcasters, Spotify for Podcasters. Ahí podés encontrar mucha más información. Si pones en Google eso, te va a aparecer el link, y ahí vas a tener más información de lo que es la recomendación para plataformas para subida y algunas recomendaciones también que tienen que ver con buenas prácticas de contenido. ¿Cuál es la tendencia en Ahí, el Gastón, agregar Sí. un tip nada más. Perdón, no. Contarles un poquito de cómo refiere eso, y en Spotify for Podcasters, que es una plataforma que recomendamos, una página que recomendamos visitar porque realmente es muy interesante y explica todo de forma muy clara. Aprovechando también, porque es una consulta que ha surgido muchísimo en diferentes reuniones, contar un poco dónde entramos a jugar nosotros, ¿no, Gastón? En lo que refiere a podcast. Específicamente, y contando de forma muy breve el proceso, todo lo que refiere a producción, grabación y demás, se trata directamente del cliente o a través de su agencia creativa o demás, que se puede subir a la plataforma, ya sea Spotify u otras plataformas, a través de lo que se llaman diversas agregadoras, como las que mencionó Gastón, y nosotros posteriormente colaboramos en lo que es la difusión de ese nuevo capítulo o ese nuevo perfil de podcast dentro de la plataforma a través de todas nuestras gamas de formatos también. La realidad es que está demostrado que posteriormente a esto, la gran mayoría de público y oyentes que va a tener ese capítulo o ese perfil de podcast parte propiamente de la plataforma, de oyentes que ya previamente estaban conviviendo en la plataforma y que a través de un audio o una creatividad con la que nosotros impactamos, fueron a visitar ese perfil y a partir de ahí empezaron a consumirlo también. Bueno, Tenemos unas Martín, cuantas preguntas ahí, eso sí. mismo. ¿Cuál es la tendencia en el segmento ABC1? Ahí también se mantiene el ratio del 78% gratuito. Ahí no tenemos una relación por segmento. Sí, lo que tenemos es una relación entre usuarios free y premium, y un estudio que encargó Spotify por olas, por Q, de la mano de Global Web Index, para analizar a su audiencia free. Por ahora tenemos la data en 2 países de Latinoamérica, pero es data que extrapolamos al resto de los mercados porque entendemos que el comportamiento es bastante similar. Y el usuario, digamos, hasta no tener esa información, nos manejábamos con ciertos prejuicios, ¿no? Que el usuario free tenía determinado nivel socioeconómico, el usuario premium podía pagar, entonces era un usuario más calificado. Pero con esta información de Global Web Index, y como digo que se va actualizando por olas, por trimestres, tuvimos un poquito más de luz con respecto al usuario free de Spotify, ¿sí? Siempre hablando. Y en lo que es la caracterización del usuario free, nos encontramos con algunos datos que nos sorprendieron y que tiene que ver con un usuario
calificado, que no tiene que ver con su poder de compra o su falta de poder de compra, que sea free o premium, sino con esto que decía Alan cuando presentábamos el estudio. Como la publicidad no es una publicidad invasiva, no tenemos una experiencia traumática, no es fastidiosa como por ahí puede ser en otras plataformas, los usuarios no migran de free a premium por una experiencia publicitaria traumática, ni porque puedan o no puedan pagarlo, sino porque necesitan o quieren tener una experiencia de navegación, de posibilidad de descargarse playlists, de armar playlists ilimitadas, de hacer shuffle ilimitado, cuestiones que tienen que ver con la experiencia, el contenido, y no con un poder de compra. La verdad es que hoy el abono de Spotify Premium es bastante accesible, no hay como digo, mucha migración de free a premium o de premium a free en cuanto a, no sé, han habido muchos movimientos en este último tiempo en el mercado en el que yo estoy, en Argentina, nuevos impuestos o devaluación del dólar y variaciones de precios, y no es que migra la gente masivamente a free porque haya un aumento de precio o porque tenga que ver con el poder de compra en sí. Entonces, ahí es donde nosotros vemos dentro de la audiencia a la que podemos impactar con publicidad, que es la audiencia free, un usuario calificado, en general bancarizado, un porcentaje bastante alto, casi un 65%, que tiene auto, que compra online, y ese estudio también lo tenemos disgregado para diferentes categorías. Entonces ahí podemos tener información, como les digo, por ahora lo tenemos disponible en 2 de los mercados de la TAM, pero podemos disponer de esa información y extrapolarla, pero podemos tener información más específica de industria automotriz, de industria de alcohol, de industria de consumo masivo, etcétera, etcétera. Estos datos que les contaba son datos generales y nos sirven a nosotros para poder, como digo, derribar ciertos mitos de audiencia free no pertenece a nivel socioeconómico alto y la audiencia premium sí, porque puede pagar este abono, que como digo, no es prohibitivo y es un abono bastante accesible, y eso también nos da la pauta de que no tiene que ver en sí con la posibilidad de pagar o no, sino más con la necesidad de consumir dentro de la plataforma con una lógica que tiene que ver con esto, ¿no? Con el tema de playlist, del shuffle ilimitado, de poder descargar para escuchar sin conexión, etcétera, etcétera. ¿Se sabe cuántos usuarios de Spotify son los que hay que no pagan? Se puede setear frecuencia en los audios. Alejandro, esta es la respuesta que nos daba Alan al principio. La relación aproximada es 75-25, 70-30 en algunos mercados. Esa es la relación de usuarios free y usuarios premium, ¿sí? 70-75 free, 20-25 premium en la mayoría de los mercados de Latinoamérica. Si se puede setear frecuencia en los audios, sí, se puede setear. Hay una salvedad, y eso en cualquiera de nuestras unidades de negocio, tanto en Spotify como en AudioAd, podemos setear frecuencias. En el caso de cualquiera de nuestras plataformas, por default, nosotros nos manejamos con frecuencias muy sanas. ¿Sí? Tratamos de cuidar, como decimos siempre, la experiencia del usuario con respecto a la publicidad, que no sea invasiva, que no termine generando una sensación contraria a la que queremos generar. Si por cualquier motivo en una campaña necesitamos setear una frecuencia más alta, si es una campaña que necesita posicionarse rápidamente, podemos hacerlo sin ningún problema. Eso se hace, al igual que en cualquiera de los otros formatos, seteando una frecuencia que se pueda acordar con el cliente. Jaime, por lo que he visto, los jóvenes son los mayores consumidores de audios y no tanto de TV. No escuchan solo música, escuchan muchos programas que son transmitidos en vivo y también escuchan informativos, hablamos de jóvenes, no de personas mayores. Ahí tenemos una tendencia que es obviamente el consumo de TV tradicional a la baja, sobre todo en lo que son los rangos etarios más jóvenes, el consumo de contenidos por streaming, tanto en audio como en video, a la alza, pero también nos empezamos a encontrar con una oferta mucho más grande, y hoy vemos que donde antes jugaba, por ejemplo, solo Netflix, hoy empieza a jugar otros jugadores como Disney Plus, Paramount Plus, HBO Max, que se lanza en breve en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Entonces, y obviamente YouTube dentro de lo que es video. En lo que es audio, la oferta es todavía más limitada, y Spotify está consolidado en lo que es música, y también jugadores que ofrecemos desde AudioAd como TuneIn o el consumo de radio que empiezan a ganar protagonismo. En lo que son los jóvenes, todo lo que es consumo de contenido en vivo se hace también
de manera creciente en plataformas, ¿no? Vemos plataformas como Twitch que crecen muy fuertemente, y en lo que es audio puntualmente, como decía, todo lo que es consumo podcast tiene una pirámide invertida con respecto a la adopción, ¿no? Nosotros vemos que de todo lo que es consumo musical, en lo que fue la historia de Spotify y el resto de las plataformas, cascadea, digamos, de los más jóvenes a los más adultos, y es siempre la parte de la torta, la más joven, la que se lleva la mayor cantidad, pero hoy con el crecimiento del podcast vemos que, como digo, esa pirámide se empieza a invertir y la adopción empieza a ser de los rangos etarios más altos hacia los más jóvenes, con oferta de contenido que en principio fue más seria, digamos, más descontracturada, más radio pasada a formato digital, y por eso empezamos a encontrarnos con verticales como economía, política, ¿no? que formaban parte del estudio, y después nos empezamos a encontrar con productores de podcast que empiezan a entender que esto es una tendencia y empiezan a apuntar también a públicos más jóvenes, y empieza también por eso la adopción. Pero es como un cruce de audiencias. Sí, lo que vemos desde hace unos años ya es la caída lenta de lo que es la TV tradicional, la TV lineal, y el crecimiento de todo lo que es contenidos vía streaming, tanto en video como en audio, y con, digo, la incorporación de estos rangos etarios más altos a partir de el crecimiento de la vertical podcast con toda la temática que eso nos permite abordar. Andrés nos pregunta si tenemos información sobre cómo viene la evolución de la inversión publicitaria a nivel general y por categoría. En lo que es audio, la inversión publicitaria y la evolución viene creciendo. Esto también tiene que ver con una tendencia que es la adopción por parte de los usuarios y lo que es la educación de la industria publicitaria. Nosotros somos ahí parte y protagonistas y estamos todo el tiempo empujando la adopción de el audio y de el resto de los formatos que tenemos disponibles también. A nivel general, como preguntaban, viene creciendo muy fuertemente, y se viene viendo también algo que es muy, muy interesante como tendencia, y es la migración de cierta inversión de radio tradicional hacia lo que es el consumo de audio digital, tanto de radio como de música, ¿no? El consumo de audio digital tiene otra lógica, tiene todo lo que nos permite el mundo digital, como poder garantizar audiencia, poder segmentar muy asertivamente, poder garantizar escuchas completas y no estar dentro por ahí de una tanda de radio tradicional, más allá de que obviamente son modelos que están muy, muy arraigados dentro de la compra de medios, pero vemos ahí también una migración cada vez más importante de la radio tradicional, de la media tradicional, al mundo digital, que tiene otra lógica de consumo, que, como digo, garantiza audiencia y garantiza performance. Martín, ¿cuál es la industria de la TAM que más invierte en audio ads? ¿Cuál debería crecer más según vuestra experiencia en consumo de contenidos? La verdad es que ahí lo que vemos, como digo, es la adopción de muchas industrias a nivel regional. Las que más están creciendo son entretenimiento. Digo, de la mano de esto que les contaba, plataformas de streaming como Netflix, Amazon, HBO, y Disney Plus son hoy grandes jugadores dentro de lo que es el audio, y grandes jugadores que promocionan su contenido de streaming de video en plataformas de audio, en donde encuentran a la audiencia y en donde encuentran también gran poder de segmentación. Después vemos a los grandes jugadores tradicionales también empezando a jugar muy fuerte, empresas de consumo masivo, empresas de e-commerce que han crecido mucho a nivel regional como Mercado Libre, automotrices, digo, son muchas las empresas que hoy juegan muy fuerte. Las telefónicas, las telcos, encuentran hoy una audiencia que antes encontraban en otras plataformas y que hoy les cuesta mucho alcanzar, y la encuentran dentro de estas plataformas con posibilidades de segmentación, como decía, muy, muy asertivas. Agustín, Spotify está interesado en llevar proyectos de podcast con un interés social. ¿Tiene algún espacio de carácter incubadora para proyectos sostenibles que busquen respuestas a problemas actuales? Bueno, muchas gracias por la apreciación de la charla. Ahí, a ver, Spotify tiene
un departamento de editorial, ¿no? Spotify, si ustedes son consumidores de la plataforma, van a ver que hay determinados podcasts que Spotify cura. Spotify tiene sus Spotify Studios, ¿no? Y cada vez va a crecer más esta posibilidad de avanzar en lo que es modelo incubadora. Yo no sé si existe este proyecto a nivel LATAM, pero sí hay varios proyectos y varias verticales, y muchas de ellas tienen interés social y se van empujando. La verdad es que nosotros comercialmente no tenemos acceso a esa posibilidad, pero entiendo que dentro de esta plataforma Podcasters que les comentaba, si quieren busquen en Google Spotify for Podcasters, ahí van a encontrar mucha más información, y también los invito a que vean, hace 2 semanas Spotify hizo un evento global que se llamó Spotify Stream On, lo pueden buscar también, está la charla completa o por partes, si es que les interesa ver alguna de estas cosas. Se habló muchísimo de podcast, Agustín, ahí vas a poder encontrar mucha información con respecto a esto. Se habló de las plataformas de podcast que Spotify adquirió, se habló de la visión con respecto a podcast, que obviamente es uno de los focos de la compañía. Se habló del lanzamiento en los próximos meses de Spotify en 80 nuevos mercados, y se habló también de una nueva posibilidad que va a estar disponible en los próximos meses, que es la posibilidad de escuchar Spotify lossless, de escuchar Spotify en alta definición. Se lanza en los próximos meses Spotify Hi-Fi, y eso también lo pueden encontrar. El evento se llama Spotify Stream On, y ahí van a encontrar muchas más respuestas que las que ya les puedo dar en esta charla, pero bueno, hasta donde nosotros conocemos les podemos dar visibilidad. Creo que esa, Caro, fue la última pregunta. Hay No, otra a más ver, de hay otra. Agustín. ¿Tiene pensado implementar un live en la experiencia del usuario, por ejemplo, en lo referente a podcast, tipo Clubhouse, salas donde puedan escucharse en vivo sin necesidad de mucha producción? La verdad es que todo lo que son eventos en vivo, todo lo que es live streaming, siempre estuvo en el radar de Spotify. Obviamente, como digo, nosotros no estamos en la cocina de desarrollo de Spotify, desarrollo del producto. Por ahora nosotros nos encargamos simplemente de la representación comercial, pero en todo lo que es conversaciones, este tipo de eventos como el que les comentaba, siempre está como la posibilidad latente de sumar eventos en live, o este tipo de salas para poder escuchar en simultáneo y poder generar algún tipo de debate. Por el momento no está disponible. Hay algunas cosas que no están disponibles en Latinoamérica y sí están disponibles en otras regiones, en algunas en modo beta y en otras como implementaciones dentro del producto directo. La buena noticia con respecto a todo lo que es desarrollo de producto es que Latinoamérica para Spotify es una región muy importante, es una de las regiones más importantes del mundo en cuanto al crecimiento que ha tenido la plataforma. Para que se den una idea, en lo que fue 2020, la plataforma a nivel global, sin contar la incorporación de nuevos mercados, creció 22% y Latinoamérica creció un 35%. Es una plataforma que tiene una adopción una región, perdón, que tiene una adopción muy fuerte de la plataforma a nivel global, y eso también hace que toda innovación, toda posibilidad derrame rápidamente en todo el mercado latinoamericano. Así que bueno, la buena noticia es esa, ¿no? Digamos, cualquier novedad que tengamos desde la plataforma seguramente llegue pronto acá a Latinoamérica. Creo que no hay más preguntas. Les quiero agradecer de nuevo muchísimo la participación, que hayan estado. Quedan ahí nuestros contactos por el lado de Spotify, tanto Alan como yo a disposición. Anaí, que no se pudo sumar a la charla, es la ejecutiva a cargo de todo lo que tiene que ver con AudioAd. Ahí tienen su mail también por cualquier consulta. En AudioAd van a encontrar inventario disponible en todas estas plataformas que decíamos, como TuneIn, como radios online directo, como también otras plataformas de podcast. Así que cubrimos todo el espectro de oferta de audio en lo que es el mercado uruguayo y en toda Latinoamérica a través de Alan, Anaí y yo. Quedamos a disposición. Nuevamente, Caro, muchísimas gracias a vos, y gracias IAB por el lugar y por darnos esta posibilidad de abrir el año de charlas
con este estudio de audio. Como decía Caro, la charla va a quedar grabada y después Exacto, les vamos a sí. compartir también el estudio como para que ustedes puedan disponer de esta información. Eso mismo iba a comentar, que claramente estos contactos también se los vamos a pasar para que quien quiera hacer una consulta directamente, eso haya quedado con alguna duda, obviamente les pueda escribir a cualquiera de ustedes tres. Así que bueno, eso mismo, despedirnos, primero agradecerles a ustedes dos por compartir esta información tan importante. Seguro va a ser un gran insumo para quienes están planificando sus estrategias de aquí al año que viene y por qué no hacia adelante. También quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos acompañaron en el día de hoy, la verdad que fuimos muchos, estamos siendo todavía, en este primer evento de IAB, como bien comentaba Gastón, e invitarlos a que estén atentos a nuestras redes, porque próximamente vamos a estar lanzando el primer ciclo de IAB Learning Sessions. Se acuerdan que el año pasado hicimos varios ciclos con diferentes temáticas, este año vamos a arrancar con tendencias, tecnología e innovación, vamos a hacer un ciclo, probablemente entre abril y mayo, sobre transformación digital. Así que estén atentos que próximamente les va a llegar información. Bueno, ahora sí, me despido, hasta pronto, a seguir cuidándose y nos vemos pronto por estas vías. Gracias. Saludos. Muchas gracias a todos.